La libertad se acerca para Miguel Carcaño, el único condenado por el caso de Marta del Castillo, pero sabemos que el duelo de la familia sigue sin cerrarse. Va a ser en mayo de 2030, no queda tanto para que el asesino confeso de Marta del Castillo haya cumplido ya esa condena, que vaya a salir de la cárcel. Va a provocar un terremoto total en todo lo que se ha construido, en todo lo que se ha avanzado en torno a este caso. Y la fecha no parece tan lejana, ¿no? El tiempo nunca ha aliviado la ausencia de la no aparición de los restos de Marta del Castillo, y es que no hay una brutalidad como tal en los hechos, pero sí que hay una brutalidad en el tiempo que ha pasado para que esa familia no sane por completo esa manera de convivir con una pérdida, porque nunca jamás la han tenido consigo. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque obviamente es una cosa que no se supera en vida, que se aprende a vivir en esta injusticia que es el caso Marta del Castillo para su familia, y esta condena entra ya en su recta final. ¿Sabremos realmente lo que pasó? O sea, ¿realmente lo sabremos? El entorno de la familia de Marta asegura que no. De hecho, lo último que tenemos es varias entrevistas a Jorge Muñoz, que es uno de los periodistas con más información del caso de Marta. Sacó un libro llamado Las grietas de un crimen sin cuerpo. Hicimos por aquí una serie de vídeos analizando un poco algunas partes del mismo, pero evidentemente tenemos que ver alguna entrevista más que se ha hecho. Por ejemplo, aquí en Canal Sur vamos a ir analizando un poco toda la situación de este periodista, algunas cuestiones que habrían focalizado en el caso de Marta del Castillo. Él decía que los padres de Marta solo buscan encontrarla para que no siga tirada como un perro, que la policía trabajó mucho en su momento, que se invirtieron muchísimos recursos en localizarla, pero que las cosas se debieron de haber hecho mejor desde un momento. Que la pregunta es si realmente fallaron muchas cosas en la investigación o hicieron que se fallase, porque cuando nosotros hablamos de casos, por ejemplo en Argentina, se habla de que hay personas que pueden llegar a estar imputadas dentro de un caso por encubrir un hecho, por malmeter en una investigación, por sospechar de ciertas cuestiones que finalmente huyen de la verdad. Y ahí pues hemos visto, por ejemplo, el caso Loa en Argentina, que es el caso de una desaparición, en un montón de que si comisarios, que si abogados, que venían a embarrar un poco toda la causa, ¿no? En el caso de Marta del Castillo pasó algo similar. No quisieron la verdad entre sus manos, y es que hay que acordarse que de todas las personas que estaban imputadas, realmente solo el Cuco, que estuvo muy poco tiempo en prisión, y bueno, su madre ni siquiera, como todos sabréis, y luego el único fue Miguel Carcaño. Ni su hermano, ni Samuel Benítez, ni la pareja del hermano. Todos ellos se conformaban una serie de imputados que luego todos se fueron rechazando entre sí. Y finalmente de un montón de implicaciones dentro de lo que sería el caso de la muerte de Marta del Castillo, solamente uno pagó por este hecho, cuando sabemos que había más personas que participaron, ya sea en darle muerte, en participar en un plan para acabar con su vida, o lo más claro es que eran encubridores de hacer desaparecer el cuerpo o callarse, porque callarse también es delito, porque tú cuando ves que una persona comete un delito, pues tienes que decirlo, ¿no? Y hubo personas que se callaron y que tuvieron muchos secretos en torno a este caso. Vamos a ver qué dice Jorge Muñoz y ahora seguimos explayando un poco de este caso. Y relata este completo panorama del suceso con el apoyo y la colaboración documental de las abogadas de las partes del proceso, Mónica Gallardo, Paloma Pérez e Inmaculada Torres. Para hablar de las verdades y mentiras que aún rodean este caso, nos acompaña el periodista que mejor conoce los entresijos judiciales de esta historia, Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hace 17 años del crimen, de la desaparición y luego ya confirmación del crimen de Marta del Castillo. Entiendo que el trabajo de campo para escribir un libro como este es de 17 años, precisamente. Efectivamente, hemos tenido, algunos pensarán, han tenido tiempo para escribir el libro,
Y yo creo que sí, la verdad es que una vez que te metes en la vorágine de un caso que nos ha llevado tantos años de instrucción, tantos años de juicio, las sentencias, todo lo que ha envuelto este caso, yo creo que el momento de la revisión ha llegado. ¿Por qué ha llegado este momento? Porque Miguel Carcaño, el asesino de Marta, está a punto de cumplir su condena y saldrá pronto. Yo creo que era el momento ideal para sacarlo. ¿Saldrá pronto? ¿Qué significa? ¿Cuándo se supone Saldrá que pronto? estará Miguel en la calle? Carcaño estará en la calle en mayo del 2030. Estamos hablando que Tremendo. le quedan 4 años nada más de prisión. Es sorprendente, ¿eh? Porque Sí. el caso de Marta del Castillo sigue estando tan vivo que nos digan que ya está a 4 años la puesta en libertad de Carcaño llama muchísimo la atención. Sí, Javier, además con planes, ¿no?, de futuro que tiene él cuando salga de Cuando prisión. salga. Efectivamente, él les ha dicho a su abogada que evidentemente no se va a quedar en España, quería irse a Sudamérica, a algún país de Argentina, Uruguay, eso es lo que él ha comentado. Bueno, Jorge, es un caso que ha tenido muchísimos flecos, que ha tenido muchos giros, como decía Patricia. Imagino, como hemos visto algunas veces en el cine, ¿no? Un corcho gigante con muchísimas chinchetas, con muchas fotografías, con muchos apuntes. Tú lo que has hecho es ordenar todo eso desde el punto de vista judicial, desde el punto de Efectivamente. vista de la criminología y desde el punto de vista periodístico. Efectivamente, he intentado, en el libro lo que he intentado es ordenar el caso después de todos estos años y ver un poco también qué pudo fallar para que no tengamos el cuerpo de Marta. Sin duda, Javier, es una lección. A ver, el principal problema es que la investigación estaba hecha en base a las declaraciones de Miguel Carcaño, declaraciones que cambió, ¿cuánto? 80 veces. Cambio de declaración, o sea, deben verlo desde un punto de vista general, y ahí creo que fue el principal problema de la investigación, fue ese, ¿no? Ver desde el punto de vista de Carcaño y de los otros implicados, porque nada cuadraba entre sí. Magistral lo que ha hecho Jorge de investigación periodística en este libro, en este libro donde aborda el caso de Marta. Miguel Carcaño ha dado ya 8 versiones diferentes de lo que ocurrió ese día. Como periodista que lo has analizado tanto y con tanta profundidad, Jorge, ¿crees que es un estratega frío o realmente es un mentiroso compulsivo? Yo creo que Miguel es un mentiroso compulsivo. Él siempre ha dicho que en cada una de las versiones que ha dado, en cada una de esas versiones incluía un detalle verdadero y lo otro pues un poco que se lo inventaba. Hay un detalle interesante, es sobre esa primera declaración, esa primera versión, cuando dice que la han tirado al río. Ahí él se le ha sugerido, él dice que se le ha sugerido por parte de la policía que la habían arrojado al río. Y a partir de ahí él se monta la película con eso que le dice un policía, le dice, no la habréis tirado al río, y a partir de ahí él se monta eso. Dices que es un mentiroso compulsivo, dirá la verdad cuando salga de la cárcel. Bueno, de hecho, lo que pasó en un momento dado, y que creo que el libro cuenta en alguna parte, es que Miguel Carcaño dijo que cuando saliera iba a decir absolutamente toda la verdad de lo que pasó con Marta del Castillo. Pero ¿realmente esto es cierto? O sea, ¿creemos que Miguel Carcaño va a contar la realidad de lo que sucedió aquella noche? Porque creo que ha llegado a filtrar que cuando salga Eso va también a dirigirse a su familia, la familia de Marta del Castillo, para decir la verdad. Pero claro, La familia. ¿hasta qué punto nos podemos creer eso? ¿Podemos confiar en estos momentos en Carcaño? Vamos a ver, él desde el año 2013 mantiene la versión séptima, que es la que inculpa al hermano. Una versión que aquí nadie ha creído, no ha creído ni el juez ni el fiscal, nadie lo ha creído. Entonces, esa versión es la que él mantiene. Sí le ha dicho a sus abogadas que cuando salga va a decir la verdad. Lo que no sabemos es que si esa verdad incluye decir dónde está el paradero de Marta. El caso también, en el libro, Jorge también analiza, ¿no?, por separado, ¿no?, esas dos sentencias, Sí. por un lado la de los menores y por otro lado la de los adultos, que son sentencias contradictorias, Jorge, sobre el papel del cuco Sí. en el crimen de Marta. ¿Fue este el mayor fracaso del sistema judicial, en este caso, en el caso de Marta? Yo creo que ese fue uno de los fracasos, pero eso ocurre siempre que hay un juicio en el que hay mayores, en el que hay adultos y menores implicados. Eso es un problema que tiene la justicia ahora mismo española, pero yo creo que quizá uno de los principales problemas que tuvo este caso es haber seguido todas esas versiones de Miguel sin cuestionarlas
o sin investigarlas para descartarlas. No se podía seguir esas versiones como se ha seguido por parte policial. Desgraciadamente, cuando ocurre algo así, ponemos al final, creo que lo hemos comentado alguna vez, Patricia, ponemos el foco más en el asesino que en la víctima. Sí, ¿verdad? además, en este caso, perdón, Javier, el primer capítulo que dedica Jorge es a Miguel Carcaño. ¿Por qué decidiste? Yo creo que eso es... A ver, es un punto muy importante de la historia, Miguel Carcaño, pero creo que también hay que introducirse, ¿no?, en otros apartados de la historia de la muerte de Marta del Castillo. Es cierto también otra cosa, y es que se está grabando ahora mismo en Utrera. Os voy a mostrar alguna fotografía, aquí lo tenéis en este instante, fotografías de una grabación en una localidad sevillana de lo que sería la docuserie de Marta del Castillo para Netflix. Sabemos que va a salir dentro de muy poco. Aparte de Miguel Carcaño, que es lo que comentábamos antes, parece ser que va a haber una docuserie del caso Marta del Castillo, una producción de primer nivel, o sea, con protagonistas, con actores muy importantes, María León, Paco Tous, etcétera, Blanca Portillo. Estaba en Utrera en el pasado mes de mayo. Y bueno, veremos cómo transcurre esta grabación de la miniserie de Netflix inspirada en el caso de Marta. Va a ser algo parecido a lo que sucedió con Rosa Peral, esa docuserie que hicieron, pero ahora el caso de Marta. Veremos cómo transcurre esa serie, porque de momento es cierto que para muchos de nosotros nos resulta un poco frío, un poco lejana, más que nada por transportarnos nuevamente a un caso que nos ha llevado tanto, que seguimos desde hace tantísimo tiempo, como es el caso de Marta del Castillo, que sabemos todos los pormenores, todos los puntos, ¿no?, todas las grietas prácticamente, y absolutamente todas las versiones en cómo van a poder hacer una miniserie para, no sé, simplemente como para vender en algo que evidentemente no se ha resuelto. Es un caso no resuelto porque no ha habido ninguna aparición del cuerpo. Entonces veremos cómo transcurre eso, ¿eh? No sé si estos, precisamente los testimonios más valiosos que recoges en tu libro sobre Marta del Castillo. Bueno, a mí me gusta mucho la entrevista que nos conceden los padres. Una entrevista muy extensa, una entrevista que los padres han hablado mucho, pero yo creo que ahí demuestran cómo, después de todos estos años, ellos, lógicamente, su vida tiene que seguir, son abuelos ya, tienen nietos, pero cómo ese dolor permanece, ese dolor por la pérdida de una hija que tenía 17 años. Yo creo que esa entrevista a mí personalmente me ha gustado mucho. Sí, porque además ellos no pierden, así lo plasma en el libro, la esperanza de encontrar el cuerpo de su hija, aunque sea por una casualidad del destino, ¿no, Jorge? Claro, efectivamente, ellos la esperanza nunca la han perdido, todavía la tienen, y ellos quieren realmente que, aunque sea por un fruto de una casualidad, porque es verdad que ya en la policía no confían mucho en que puedan encontrarla. Y tú, como experto en este asunto, no se trata de especular, sino según tu conocimiento y enlazando hechos objetivos, ¿crees que hay posibilidades de que alguna vez se encuentre el cuerpo de Marta? Vamos a ver, si somos realistas, yo creo que es muy complicado, ¿no? Porque el tiempo transcurrido, ¿no?, hace que, bueno, no sabemos realmente cuál es el destino que se le dio al cuerpo. Si fue al río, si fue al vertedero, si fue a la finca de la carretera de la Rinconada, todo eso no lo sabemos. Es muy complicado, pero yo creo que a lo mejor yo tengo esa misma esperanza que tienen los padres de que cuando Miguel salga, una vez que se vea en libertad, que él ya vea que no le puede pasar nada, que dé una pista que pueda ayudar al cuerpo. Claro, lo que pasa es que es más una cuestión de fe ya, ¿no? Casi, ¿no, Jorge? Yo creo que entramos en el terreno de la fe más que... A ver, y otra cosa más es que no se encuentre el cuerpo a día de hoy, después de tantísimo tiempo que ha pasado. Son 17 años ya de esa desaparición. Fue el 24 de enero de 2009. Es un caso que nos ha tocado el corazón a muchísimos de nosotros, pero hay una cosa que hay que pensar. Si el cuerpo no aparece y ellos no tuvieron mucho tiempo para hacer desaparecer,
esto hay que pensarlo de esta manera. Yo muchas veces me lo he parado a replantear con teorías que ha habido de que estaba metido en cosas un tanto importantes, ¿no? Presuntamente el hermano de Miguel Carcaño tuvieron que tener algún tipo de ayuda. Porque, a ver, evidentemente el único condenado por esto, por el crimen, es Miguel Carcaño y sin cuerpo, porque es un caso mediático. O sea, imaginaos, si el caso no hubiese sido mediático, es que a Miguel Carcaño en aquel momento ni lo hubiesen condenado por el delito de asesinato, etcétera, y los años que ha pasado en prisión no existirían. O sea, es que esto hay que tenerlo claro. Queriendo yo que si Miguel Carcaño fuese culpable, como dice la sentencia, que fuese realmente condenado por muchísimos años, clarísimamente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que yo no lo quiera, ¿no? Pero sí que yéndonos un poco a amistades, saliéndonos un poco del renglón del caso, que el cuerpo no aparezca, teniendo tan poco tiempo ellos para hacerlo desaparecer, llama mucho la atención y creo que te lleva a algunas determinadas cuestiones, como pensar en distintas teorías. Lo tiraron al río y por eso no aparece, porque hay en alguna ocasión que se tiene la suerte los criminales de que ahí no aparezca. Segundo, realmente lo llevaron a unas personas que se codeaban con el hermano de Carcaño y ahí la hacen desaparecer rápidamente. O en realidad, en este caso, sí que podría estar en alguna de estas fincas que se han investigado tanto tiempo. Pero resulta raro, resulta extraño porque realmente ellos no tienen tanto tiempo. Y otra de las teorías es que el cuerpo fuese movido de donde estaba. Parece que la madre del Cuco sabía mucho, ¿no? Ella dijo, si quieren el 1.000.000 de euros, ¿no? Creo que era... yo digo dónde está, ¿no? Más que la realidad, propiamente dicho. Y dedicas también en el libro espacio al papel de los encubridores de Francisco Javier Delgado, del hermano de Carcaño, de Samuel Benítez, de la que era pareja de Francisco Javier, de María García. Tras analizar todo ese puzzle, Jorge, ¿quién crees que fue el verdadero cerebro detrás de la desaparición de Marta? Esa pregunta es complicada de resolver, de responder, lo sabes, ¿no? Es una pregunta complicada porque estamos hablando de 3 personas que fueron enjuiciadas y fueron absueltas. Entonces es muy delicado, ¿no? Yo creo que efectivamente debe haber una persona que ideó la desaparición del cuerpo. A día de hoy no lo sabemos, judicialmente no hay ninguna respuesta para ello. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado a la hora de escribir este libro, Jorge? Pues yo creo que a la mayor dificultad es no solo a recopilar la información, sino a ordenarla. Yo creo que era lo más complicado, era ordenar para que fuera un relato que tuviera continuidad. Yo creo que ahora con este libro encima de la mesa y con todas estas realidades que él nos acaba de contar y que están todas en el libro, ahora todo esto se enfrenta a las realidades que el pueblo de Sevilla y sobre todo toda la zona donde Marta del Castillo vivió y que siguen viviendo sus padres y que sigue viviendo toda la familia, ahora habrá un contraste y un choque de camiones y de autobuses, ¿verdad? Porque el abuelo de Marta, él nunca ha dejado de hablar del tema. Lo sabemos todos porque no hemos dejado de verlo en los medios de comunicación. Aquí ha estado el propio José Antonio Casanova. Pues no solo ahí, sino que él se ha sentado por todos los bares del barrio, ha hablado con todo aquel que lo ha querido escuchar y él ha contado pues sus versiones, lo que él pensaba, lo que él creía, y al mismo tiempo pues todos los vecinos también han tertuliado constantemente y han dicho lo que cada uno pensaba acerca de todo este tema, y ahora está todo el mundo ávido de ver qué es lo que dice el libro, qué es lo que aporta, qué vamos a conocer después de todo esto. Y menos mal lo que acabas de decir, que cuando este chico salga de la cárcel no se va a quedar aquí, se va a ir seguramente a Sudamérica y va a desaparecer, porque se ha creado una animadversión a este personaje que yo creo que la gente iba a salir en tromba a la calle. Lo va a tener complicado. Exactamente. Ver a Miguel Carcaño por Sevilla yo creo que va a ser imposible. En principio porque él tiene además
una orden de prohibición, él no puede volver hasta el año 2043 a Sevilla, pero aún así yo creo que es un personaje muy conocido, un personaje que prácticamente como si fuera el enemigo público número uno de Sevilla. Entonces yo creo que él lo mejor que puede hacer es marcharse, pero si se marcha, por lo menos que nos diga dónde está Marta antes. Porque no cambiaría su... No. Bueno, realmente parece que sí se irá de España cuando salga de prisión. No queda tanto. Yo creo que para muchos, o sea, cuando se den cuenta, la mayoría de gente, ¿no?, que siguió este caso desde hace tanto tiempo, le va a chocar muchísimo, ¿no?, escuchar que Miguel Carcaño ya va a salir de prisión. Creo que va a ser algo que a la población realmente le va a costar aceptar en este punto. Bueno, dentro de un par de días, hablando de búsquedas, ¿no? Dentro de un par de días se van a cumplir 10 años, 10. Yo esta mañana no me lo podía creer, 10 años del crimen, del asesinato de Marta del Castillo. Uno de los crímenes más desgarradores de esta última década. Según me dijo, que estaba en Majaloba y mi hermano fue quien la mató, quien la golpeó con un revólver que llevaba, que ya le había dicho, le había declarado, le había firmado y que se ratificaba en eso. Yo me creo la versión de la última de Miguel Carcaño. Es la más lógica, la más coherente y da más detalles. Ahora, el juez dice que ya, como ha mentido tanto, que ya no se cree nada. Entonces la archiva. 10 años después, pues cada uno tiene su vida. Así habla su padre, Antonio del Castillo, 10 años después del crimen de su hija Marta, que tenía, recordemos, 17 años. Fue asesinada por el que había sido su pareja, por Miguel Carcaño, y bueno, él lo contaba también en una de sus múltiples versiones, porque ha mentido tanto, como decía el propio Antonio del Castillo, en el juicio del año 2011. Fue la primera vez que escuchamos su voz. Nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. La asesinó, se deshizo de su cadáver. Bueno, 10 años después sus padres, el abuelo, en fin, toda la familia, los amigos, siguen sin tener un lugar al que llevar flores a Marta porque el cuerpo sigue en paradero desconocido. Hoy Manu y Luis van a recordar la situación en que se encuentra este caso, qué ha sido de sus protagonistas y sobre todo si hay alguna esperanza de encontrar aún los restos de toda su familia y amigos. Y ese día Marta había quedado con un amigo, con Miguel Carcaño, que entonces tenía 19 años, ella tenía 17, con el que había estado ennoviada tiempo atrás. Le dijo Marta a su madre, antes de salir de casa, que tenía que arreglar unas cosas con Miguel, con Carcaño. La chica contó también a algunas amigas que había quedado con su antiguo novio. Incluso el padre de Marta del Castillo se encontró a Miguel ese mismo sábado cerca de su casa, y Carcaño le contó que iba a dar una vuelta con su hija por el barrio de Triana y que no volverían tarde. Pero Marta no volvió jamás. Los padres, Antonio y Eva, se alarmaron esa misma noche, muy pronto, cuando comprobaron que ella no volvía a la hora que había quedado, porque Marta era una joven muy formal y no llegaba tarde. Y naturalmente lo primero que hicieron los padres fue llamar a Miguel, porque ellos sabían perfectamente que había quedado con él. Sí, tenían su teléfono. Miguel comenzó esa madrugada a recibir un montón de llamadas de amigas, familiares de Marta, y él contaba siempre lo mismo, que sí, que se fue a dar una vuelta con ella por el barrio de Triana y que después, en torno a las 9:15 de la noche más o menos, la dejó en su casa. Antonio del Castillo, el padre, acudió esa misma madrugada a la casa del hermanastro de Miguel Carcaño, una vivienda en la calle León 13, porque conocía esa dirección, sabía que Miguel paraba por allí, aunque en esa época residía en Camas, un pueblo cerquita de Sevilla, en la vivienda familiar de su novia de entonces, una menor llamada Rocío. Antonio llamó al timbre varias veces, aporreó la puerta y las ventanas, es un bajo la casa esta, pero no recibió ninguna respuesta. El padre de Marta incluso pidió ayuda a 2 agentes que pasaban por allí en un coche patrulla, 2 agentes de policía, y le dijeron que no podían hacer nada, que no podían entrar en esa casa, no podían irrumpir así, que se fuese a comisaría a presentar una denuncia. El caso es que Eva y Antonio, los padres de Marta del Castillo, no tuvieron ninguna duda de que la desaparición de su hija no era voluntaria, ni muchísimo menos. No, ninguna duda. Y casi desde el primer momento empezaron a ocurrir una serie de infortunios, de desgracias y también de prácticas policiales cuando menos discutibles, que han sido una constante en toda esta historia. La primera dificultad involuntaria, casual, con la que se topó la investigación fue un intento bueno en principio de una vecina que dio una coartada a Carcaño porque estaba segura, se lo contó así a la policía, que había visto a Marta del Castillo en el portal de su casa a las 9:15 de la noche mientras ella sacaba unas bolsas de su coche. Este testimonio de una vecina que decía que estaba totalmente segura hizo posible que las pesquisas no apuntasen a Carcaño ya entonces, es decir, se desviaran
y permitieron que se deshiciera del cuerpo y tuviera tiempo para preparar una coartada. Además, pensemos que hace 10 años los protocolos de desapariciones de menores no estaban tan bien engrasados, no eran tan estrictos como hoy en día, ¿no? Precisamente fue el caso de Marta del Castillo el caso que hizo revisar esos protocolos, porque desgraciadamente durante unas horas, las más críticas, las primeras horas, la desaparición de Marta no fue considerada una desaparición de alto riesgo, una desaparición inquietante que se llamaba entonces, sino que se pensó que la chica simplemente había alargado su juerga del sábado. No obstante, pese a los errores, pese a ese desgraciado testimonio de esa vecina, ¿verdad? Entiendo que Miguel Carcaño para la policía nunca dejó de ser el sospechoso principal, ¿no? Nunca, y lo detuvieron 3 semanas después de la desaparición, un tiempo en el que él, Carcaño, pudo ponerse de acuerdo con sus 2 amigos, con el Cuco y con Samuel Benítez. 3 semanas. Que fueron detenidos unas horas después del arresto de Carcaño. El que fuera novio de Marta fue arrestado después de que la policía científica encontrara restos de sangre en un bolsillo interior de una cazadora que llevaba la noche del asesinato. Hasta entonces, Carcaño se había mantenido firme en su versión, la que te contaba Manu. Insistía en que él había dejado a Marta del Castillo en su casa hacia las 9 de la noche, pero esa evidencia científica, esa prueba innegable, le hizo derrumbarse y ofrecer... Quizá, porque hay otra constante del caso, ¿no? Quizás una de las cosas que más indigna es la cantidad de mentiras, bueno, la cantidad de versiones, por eso decía yo, otra versión que ha dado Carcaño de lo ocurrido, ¿no? ¿Qué contó en la primera confesión después de ser detenido? 3 semanas después del crimen. Es que en 3 semanas dan para mucho. Sí, él dijo que había tenido una discusión con su exnovia en la casa de su hermanastro, en esa calle, en esa casa a la que aporreaba la puerta el padre de Marta, y que en un momento dado le golpeó en un lado de la cabeza con un cenicero de cristal, un golpe que la mató. Él se dio cuenta de que la había matado. Esa versión es verdad que cuadraba con el hallazgo de sangre en el bolsillo de su chaqueta, donde dijo que había guardado el cenicero con el que la golpeó. La chaqueta se pudo manchar de sangre, precisamente de la sangre que había en el cenicero. Pero a partir de ahí ya no hay nada cierto. Él implicó a sus 2 amigos, Samuel Benítez y al Cuco, un chaval de 15 años, en la ocultación del cuerpo, que en una primera versión dijo que el cuerpo, el cadáver, lo habían tirado al río Guadalquivir. Así lo contaron los tres dijeron lo mismo, por separado. Bueno, claro, 3 semanas para montar una coartada, claro. Y en ese instante, ese es el momento en el que comienza una búsqueda en la que se han gastado ya millones de euros y que todavía no ha terminado. Y también empieza, por supuesto, la insoportable travesía del dolor para la familia de Marta del Castillo, un dolor que volvía cada vez que Carcaño o el resto de los implicados volvían a cambiar de versión, ¿no? Esto era añadir dolor de forma insoportable. Sí, solo un mes después de ser detenido, Miguel Carcaño cambia de historia. Pide declarar voluntariamente y cuenta una escena todavía más terrorífica. Dice que entre él y su amigo, el menor de edad, el Cuco, habían violado a Marta después de golpearla. Y él cuenta que después el menor la estranguló con un cable y los 2 se deshicieron del cuerpo. Esta era ya la segunda de las que, de momento van 7, versiones distintas que ha ido ofreciendo Carcaño sobre el asesinato. O sea, aquí es la que introducen el tema del delito sexual. ¿Y por qué? Este primer cambio, según la policía, según todos los investigadores, fue simplemente estrategia. Alguien le comentó y él aprendió rápido que si él decía que había un delito sexual, una violación, no les iban a juzgar por jurado popular. Eso es, lo juro. Iba a juzgarles un magistrado profesional. Y así se evita el jurado, que se entendía, la gente veterana en prisión circula rápidamente esas historias, que el jurado suele ser más duro que los jueces profesionales. Eso es. A partir de ese momento, Carcaño da distintas versiones, hasta 7 diferentes, en las que ha ido cambiando la forma de matar a Marta. El autor de la muerte llegó a decir que a la chica la mató su propio hermanastro, cambió también los encubridores, cambió los encargados de ocultar el cuerpo, el lugar en el que la ocultaron. La policía ha rastreado en todo este tiempo, en estos 10 años, el río Guadalquivir en varios puntos distintos, varios vertederos, varias fincas, y no ha encontrado ni un solo resto que pudiera corresponderse con el cadáver de Marta del Castillo. Lo cierto es que es verdad que la justicia mantiene aún esa parte del caso abierta, porque hay una pieza separada del sumario que está dedicada a la búsqueda del cuerpo de la chica. O sea que la justicia mantiene abierta esa búsqueda, y esa misma justicia fue la que dictó en su momento condenas para 3 de estos individuos, ¿no? De estos personajes. Condenas, recordemos que en 2 de los casos, a mí me parecen ridículas, ¿verdad? Bueno, a mí, y supongo que a cualquiera que pueda empatizar con esa familia y sobre todo con esa pobre adolescente. Sí, incluso contradictorias, ¿eh? Las sentencias son contradictorias, son dos verdades distintas según los jueces. La primera sentencia que se dictó fue la del menor. La ley obliga a juzgar por separado al menor de edad, Javier, alias el Cuco.
El juzgado de menores lo condenó a 2 años y 11 meses de internamiento en 2011, apenas 2 años después del crimen de Marta del Castillo. El fiscal le acusaba de asesinato, pero el cuco fue condenado por encubrimiento. Y en marzo de 2013 salió del centro de menores y pasó otros 13 meses en libertad vigilada. Hoy es ya hace tiempo un hombre libre. En el juicio principal, le llamamos el principal, se sentaron en el banquillo Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Javier Delgado, el hermanastro de Miguel, y la novia de este, María García. Solo Carcaño estaba acusado del asesinato y la agresión sexual, mientras que los otros 3 procesados llegaron allí acusados de encubrimiento y un delito contra la integridad moral, un delito que se basa en ese empeño por ocultar el paradero del cuerpo de Marta. Pero solamente fue condenado Carcaño, Miguel Carcaño, o sea, los otros 3 salieron de rositas. Sí, el tribunal solo condenó a Miguel a 20 años de cárcel por un delito de asesinato. En el apartado de hechos probados, la sentencia admite como propia, es decir, da credibilidad a la primera versión de Miguel, la del golpe con el cenicero en casa y tirar luego el cuerpo de Marta sin vida al río Guadalquivir. Respecto a quienes se deshicieron del cuerpo, la audiencia de Sevilla lo que dice en ese fallo es que fueron Miguel, el menor de edad, el cuco, y una tercera persona no identificada. Es algo muy parecido a otro caso terrible en España y cerrado en falso también, el famoso solo en compañía de otros de la sentencia del crimen de Rafael Escobedo, el crimen de los marqueses de Urquijo. Es verdad, solo en compañía de otros. Sí. Es muy inquietante. O sea, la propia sentencia recoge que una tercera persona no identificada y que debe ser forzosamente alguno no de los identificada, pese a que la sentencia que condenó al cuco sí que decía que era Samuel Benítez. Sí, por eso digo que son sentencias Hay 2 verdades judiciales que son contradictorias. No se entiende. Y lo grave es que la sentencia después fue ratificada por el Tribunal Supremo. Prácticamente en todos los extremos. El alto tribunal lo que hizo fue aumentar la pena 1 año y 3 meses más porque consideraba que Carcaño también era autor de un delito contra la integridad moral. El Supremo dijo que el exnovio de Marta instrumentalizó el proceso y realizó un uso abusivo y desmesurado de su derecho a defenderse y a no declarar contra sí mismo. Por ello, su actitud al negarse a revelar el paradero del cadáver se convirtió en otro delito más, ¿no? Al haber provocado deliberadamente a los familiares de la víctima un grave daño a su integridad moral que rebasa el ámbito reconocido a sus garantías en el proceso. Carcaño también fue condenado al pago de las costas derivadas de todas las búsquedas que se han realizado para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, que a esas alturas, cuando la sentencia superaban los 600.000 euros. No los que ha pagado, ahora ya es mucho más. Casi 1 millón. No lo ha pagado, evidentemente, se declaró insolvente. Claro. El Supremo también anuló la parte de la sentencia que hacía referencia a lo que te decía Manuel, a la absolución de Samuel Benítez, ya que el tribunal creía que no había sido suficientemente motivada. La audiencia volvió a absolverle y el Supremo también, después de que la familia de Marta del Castillo recurriera a esa absolución, así que ese caso, la parte de Samuel, está cerrada y bien cerrada para la justicia. Pues cuando una sentencia no se entiende, algo pasa. No se puede descartar que seamos tontos, desde luego, pero tampoco se puede descartar cosas más preocupantes. En fin, Carcaño siguió dando versiones sobre el crimen, llegó a implicar a su propio hermano o hermanastro. Sí, en el año 2013, ya juzgado y condenado, cambió otra vez su versión sobre el crimen y dijo que no fue él quien golpeó mortalmente a Marta, sino que fue su hermano Javier Delgado quien le dio con la culata de su pistola porque se puso entre medias en una discusión entre Miguel y Marta, ¿no? Que después el cadáver lo llevó a la finca Majaloba, en la Rinconada, y allí se deshizo del cuerpo. Y curiosamente, para Antonio del Castillo, para el padre de Marta, es la versión que más se acerca a la verdad, según él, y es la que Carcaño, el propio Miguel Carcaño, le dio cara a cara en el año 2017, en el mes de febrero, cuando los dos se encontraron en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde Carcaño cumple condena. O sea, escuchen bien, hace 2 años el padre de Marta del Castillo fue a la cárcel a encontrarse con el asesino de su hija. O sea, imaginen hasta qué punto llega la desesperación de esta familia. Bueno, Antonio del Castillo ha hecho de todo, ¿eh? Años atrás hizo llegar a Miguel Carcaño otra oferta, un documento en el que él se comprometía, firmado, a ingresarle 20 euros semanales en su cuenta del peculio de la cárcel para que tuviera dinero en la cárcel y a pagarle 18.000 euros al asesino de su hija cuando saliera de prisión y cumpliera condena. A cambio, Carcaño tenía que decir dónde estaba Marta del Castillo, ¿no? La oferta económica tampoco funcionó y es lo que tú decías ahora. En febrero de 2017, Antonio del Castillo fue a la cárcel, a Herrera de la Mancha, a ver a Carcaño y este le insistió en su séptima versión, que fue su hermanastro quien mató a Marta, que fue él quien se deshizo del cadáver en la finca de la Majaloba. Allí la policía ha buscado varias veces, sin éxito, el cuerpo de Marta, lo que Carcaño ha ido justificando luego diciendo que su hermanastro habría cambiado el cadáver de sitio después de dejarlo la primera vez, ¿no? Lo cierto es que la justicia nunca ha encontrado motivos para imputar al hermano de Miguel después de que fuera absuelto en aquel juicio que te decía Manu, juicio principal. Antonio del Castillo, de todas maneras, le dejó su teléfono particular al asesino de su hija por si un día, dijo, se le removía la conciencia. No parece que se le haya... No creo que
tenga tal cosa, ¿verdad? Ni que se le remueva, por tanto. O sea, que lleva 10 años ya Carcaño en la cárcel. Oiga, la mitad de su condena. O sea, en menos de otros 10 seguramente... Ha pedido permisos, pero se los han denegado. Los han denegado todos. Él tiene derecho a permisos ya, pero se los han denegado. Se los han denegado. En fin, que ya ha empezado el tiempo de descuento, ¿no?